Recuerda la serie que estamos viendo, Casa Desnuda. Amén. Yo espero que esté siendo de bendición, que Dios le esté hablando a su vida con estos temas. Gloria a Dios. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. ¿Cuántos traen Biblia? ¿Su celular? ¿No importa? Bien. Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Si lo va teniendo, dígame amén. No sé, pero yo estoy como muy emocionado de lo que Dios va a hacer los próximos 6 meses. Se está terminando la mitad de este año y yo digo, no sé si usted de los míos, pero yo pienso qué rápido se está yendo el año, ¿no? O sea, ya qué me quieren ofrecer en los supers, no sé, ya tengo que ir a celebrar, no sé, el mes patrio. Y el arbolito de Navidad yo creo que ya prontamente va a estar ahí. Pero vamos muy rápido y yo creo que Dios tiene grandes cosas para su vida. Yo creo que lo que resta del año Dios va a estar hablando tremendamente a su vida. ¿Ya lo tiene conmigo? Amén. Vamos a hablar de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Amén. Ok, espero pronto lo pongan ahí. Si no, vea su celular, abra su Biblia. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 adelante. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se acercó, diga conmigo, toda la gente. Se acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Diga conmigo, en el acto mismo. Versículo 5 dice, en la ley Moisés ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Versículo 6 dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Versículo 8, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Diga conmigo, solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, estoy leyendo la NBI, perdón. Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y ella respondió, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. ¿Estamos aquí? El tema de esta noche es desnudez expuesta. Y esta historia es una historia increíble, es una historia impactante. De hecho, era otro día más donde Jesús se disponía a enseñar al pueblo. Otro día más donde mucha gente se juntaba para escuchar al maestro. Desde muy temprano toda la gente, dice que todo el pueblo iría al templo porque Jesús estaría ahí. Y donde estaba Jesús siempre pasaban cosas extraordinarias. Donde estaba Jesús siempre pasaban cosas milagrosas. Siempre hubo gente que le bendecía la presencia de Jesús. Siempre había gente que era beneficiada por Jesús. Las personas eran liberadas, demonios eran expulsados, las personas eran sanadas, o algún ciego recuperaría la vista, o algún lisiado pudiera volver a caminar. Pero siempre que la presencia del Señor Jesús se hacía presente, ya sea en un monte, en una calle, en el mismo templo, cosas maravillosas pasaban. Amén. Pero sabe, también había un grupo de personas que siempre la presencia de Jesús les incomodaba. Siempre había un grupo de personas que cuestionaban todo lo que hacía Jesús.
Siempre había estos grupitos donde la religiosidad les brincaba cuando Jesús empezaba a predicar la palabra. Y estos eran los maestros de la ley y los fariseos. ¿Sabe quiénes son los maestros de la ley y los fariseos? ¿Sabe? Los maestros de la ley y los fariseos eran personas que más conocían de la ley de Moisés. ¿Sí? O sea, traían la ley de Moisés bien estudiada. Esa ley que Dios había dado hace cientos de años atrás, y que era una ley que fue pensada para su tiempo y para un pueblo en particular. No me vea con esos ojos, por supuesto que todos tratamos de cumplir con la ley. ¿Sí? ¿Me sigue? Esta gente conocía muy bien la ley. Esta gente repasaba la ley. Era algo así como unos supervisores de la ley. Pero me gusta cómo Jesús les dice a sus apóstoles: no hagan caso de ellos porque no practican lo que predican. Se refería a los fariseos, a los maestros de la ley. Por eso muchas veces escuchamos a Jesús decir en comparación con la ley: les traigo un mandamiento nuevo. Oíste que fue dicho, pero ahora, ¿sí? Jesús constantemente tenía estas expresiones acorde a la ley. No es que Él viniera a quitar la ley, pero nos daba otra opción. Fue que Jesús, volvamos a esta historia, hermanos, estaba sentado en plena enseñanza. Me imagino que la gente estaba alrededor, todos muy atentos, porque las enseñanzas de Jesús siempre ministraban a las personas. Pero se acerca un séquito, un grupo de personas. Yo quiero pensar que algo empezó a irrumpir, gritos, señalamientos, y Jesús y todas las personas empezaron a voltear y a preguntarse qué es lo que está pasando, porque ahí viene una multitud y veo que traen una mujer arrastrando. Dice la palabra que la ponen en medio, por si fuera poco, de esta multitud y de este grupo. Y lo que le dicen es: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿Se imagina la escena? ¿Puede irse conmigo a esta escena? Era una escena donde todos se quedaron en silencio y donde todos se quedaron pasmados, porque aquellos maestros de la ley, aquellos fariseos, venían arrastrando o venían con una mujer con poca ropa y la traían a presentar para que fuera juzgada delante de Jesús, delante de un pueblo. ¿Sabe lo expuesta que quedó esta mujer al haber sido sorprendida en adulterio? Creo que a nadie le gustaría ser sorprendido en cualquier tipo de pecado. ¿Está conmigo? Y mucho menos uno donde implicaba una desnudez. Y no hace falta que le diga por qué estaba desnuda esta mujer. No sé con qué poca ropa la han de haber sacado, pero esta mujer la venían a presentar. Esta mujer quedó en una situación donde estaba expuesta, vulnerable y avergonzada por su pecado. Por si fuera poco, la llevan a una multitud y la ponen en medio, como señalándola para ver en su pecado en el que había caído. ¿Sabe? El peso de la ley mosaica estaba a punto de caer sobre esta mujer, porque en Deuteronomio 17:5 la palabra de Dios dice: llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad para que muera apedrado. Esto dice la palabra de Dios. Esto dice lo que la ley dictaba. La ley dictaba que cualquiera que ofendiera de una manera obscena a nuestro Dios tenía que ser llevado afuera y tenían que apedrearle. ¿Me sigue, hermano? En realidad esta mujer sí era culpable de adulterio. Pero lo que más me intriga es que los maestros de la ley y los fariseos querían ver cómo reaccionaba Jesús, porque estos hombres no se movían bajo atmósferas de santidad. Estos hombres no se movían bajo atmósferas de pureza. Estos hombres querían ver cómo iba a reaccionar Jesús con una mujer que le habían sorprendido en el acto mismo de un adulterio. Suena duro. Versículo 6, no lo pierda. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, dice la Biblia, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y
con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sabes? Jesús solo necesitó un momento para pensar. Hay muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra de Dios que no se ponen de acuerdo qué fue lo que escribió Jesús. Muchos dicen que empezó a escribir los pecados de aquellos que venían a entregar a esta mujer. Pero le llevó tiempo. Le llevó tiempo a Jesús empezar a escribir en la tierra, y que los fariseos y los maestros de la ley empezaran a ver lo que escribía Jesús, porque yo no creo que también Jesús estuviera jugando con garabatos. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El Señor extrajo la exégesis de Deuteronomio, donde se entiende que los que tenían la responsabilidad, escuche esto mi hermano, de ejecutar las sentencias por los pecados dignos de muerte, solo podían ser los que en nada eran culpables de ese pecado. Deuteronomio dice que sí se debía tratar así a las personas que estaban cometiendo adulterio o alguna ofensa, pero el que lo hacía tenía que ser una persona pura, que no estuviera en el mismo pecado. Por eso yo creo que Jesús empezó a decir y a escribir los pecados que tenían estos hombres. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo: tienen toda la razón. Y también la palabra dice que quien ejecute o apedree tiene que estar libre de pecado. El versículo 8 dice: e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Versículo 9: al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, los más religiosos, los más cuadrados, los que estaban completamente acartonados con la palabra de Dios, con la ley, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. ¿Me sigue? ¿Sabe qué escena tan importante y tan impactante? Que hombres se paraban el pecho y momentos antes estaban dispuestos a juzgar a una mujer, la traían jalando, la avergonzaron, yo creo que con poca ropa, delante del pueblo, delante de una multitud, abren paso entre la gente y la ponen en medio para que fuera a empezar un proceso de ser juzgada. Pero sabe, poco a poco fueron tirando las piedras de aquellos que la acusaban. A usted y a mí, el que nos puede acusar día y noche es el enemigo, pero Jesús ya pagó el precio. Y esto me recuerda mucho al versículo de Romanos 6:23, cuando dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sabe? Realmente el pecado sí nos lleva a la muerte. Esta mujer fue sorprendida en adulterio, y otro poco más podía haber sido juzgada hasta, no sé hasta qué límites podía haber sido llevada. En nuestra historia de vida también merecíamos muerte. Tal vez no fuimos expuestos de esta manera, gracias a Dios. Gracias a Dios que su historia y la mía no van a quedar plasmadas ahí en un libro. ¿Cuántos dicen amén? Pero también traíamos nuestros pecaditos o pecadotes. Y Jesús, su dádiva, nos dio vida eterna. También merecíamos muerte. También merecíamos muerte, pero la dádiva de Dios nos rescató. El regalo de Dios nos ayudó. Su gracia nos alcanzó. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a nuestro Señor por esto? No sé, pero Jesús nos ha rescatado de la muerte. Dile al que tienes a tu lado: Jesús nos ha rescatado de la muerte. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Jesús alcanzó a esta mujer, y hubo un momento donde todos los que la juzgaban se fueron retirando uno a uno hasta quedar sola con la mujer. Di conmigo: sola con la mujer. Esta mujer quedó sola con Jesús, tal vez con miedo, tal vez con muchas interrogantes. Por favor, vete a esta escena, imagínalo.
y ya nada más quedó frente a Jesús, y yo creo que tenía muchas interrogantes. ¿Qué es lo que va a pasar con ella? ¿Qué dictaría? ¿Qué le diría a Jesús? Porque a diferencia de los maestros de la ley, de los fariseos, Jesús sí era santo y Jesús sí podía apedrearla. ¿Ha pensado esto alguna vez? Esta mujer, yo creo que le pusieron muchas interrogantes a su cabeza y se ha de haber dicho, ¿ahora qué sigue? Porque efectivamente se fueron los maestros de la ley y estos hombres yo creo que hasta sí pecan, pero el que está frente a mí no ha pecado. Y puede también seguir la ley como dicta y también puede apedrearme. Pero en el versículo 10 dice algo hermoso y le dice, entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y ella contestó, nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Yo leo esto y a mí, escuche esto, no es que apapachemos el pecado o que a esta mujer la estemos salvando de su cometido. Pónganse en los zapatos del pecado que usted ha cometido en el pasado, de que yo he cometido en el pasado. Realmente Jesús nos ha rescatado de la muerte. Realmente la dádiva de Dios nos ha rescatado de morir. Escucha esto, la traducción literaria del griego dice, deja tu vida de pecado. Esto es lo que se refiere. No le estaba diciendo Jesús que no pecara más, en el sentido de que no cometiera ningún pecado, porque esto es prácticamente imposible. ¿Sí me sigue? Cuando Jesús le dice, vete y no peques más, no le está diciendo, sé una santa por completo, porque Jesús sabe que como humanos luchamos todos los días contra el pecado. Le estaba diciendo, deja tu vida de pecado. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Jesús le estaba diciendo en pocas palabras, no vuelvas a pecar en adulterio. ¿Me sigue? Por eso le dice esta expresión que traducido en griego es así, deja tu vida de pecado. Hermano, esto es clave de todo. No vuelva a pecar, no vuelva a los caminos de pecado, no vuelva a quedar desnudo y no vuelva a quedar desnuda en el pecado. Jesús le estaba diciendo, no te vuelvas a meter en estos problemas. Esta mujer no sabía lo que le depararía en todo este revuelto que se había armado. Lo que sí sé, mi hermano, es que necesitamos quedarnos solos con Jesús. Tener encuentros donde Él restaure nuestra condición de vergüenza, donde Él limpie nuestra desnudez de pecado. Necesitamos quedarnos solo con Jesús para obtener su perdón, para entrar en intimidad, para que Dios nos restaure, para que Jesús nos levante. Esta mujer se queda con Jesús, no sabía lo que iba a pasar con ella, pero encuentra la dádiva de nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez usted y yo hemos encontrado esta dádiva y es algo que no debemos de olvidar. Alguna vez usted y yo estuvimos expuestos al pecado. Alguna vez usted y yo estuvimos avergonzados de nuestro pecado. Alguna vez usted y yo, antes de recibir al Señor Jesús, teníamos ya un veredicto de muerte, pero la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, el haber venido a rescatarnos, nos dio vida eterna junto con Él. Yo le daré un aplauso al Señor y me emocionaría por esta palabra. ¿Sabe? Usted no tiene que olvidar de dónde le ha sacado el Señor Jesús. Usted no tiene que olvidar de dónde nos ha sacado el Señor Jesús, no como en forma de acusación, sino de dónde nos va llevando el nuestro Señor. Amén. Vamos a Joel capítulo 2 del 12 al 13. Joel 2 del 12 al 13. ¿Está aquí conmigo? ¿El calor no le está haciendo efecto? Gloria a Dios. ¿Ya tienen frío? Bien, gloria a Dios. Dice la palabra Joel 2 del 12 al 3. Ahora bien, afirma el Señor. ¿Quién lo está diciendo? Vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Escucha esto. Versículo 13. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor,
cambia de parecer y no castiga. ¡Wow! Amén. Amén. Dios ama a su pueblo. Dios le ama a usted. Y lo que nos está diciendo en este pasaje es: ¡hey! Regresen, retornen y giren sus caminos hacia mí. Usted, hermano, lea toda la palabra en el Antiguo Testamento. Me da hasta vergüenza leer el Antiguo Testamento, porque Dios siempre iba persiguiendo a su pueblo y siempre se iba tras dioses ajenos. Dios le demostraba el poder que tenía y el pueblo siempre iba tras otros dioses que no tenían poder. Dios les demostraba su amor y el pueblo se aburrían de Dios y buscaban otras cosas. Lento para ira, la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Hermano, dice la Biblia en pocas palabras, nos está diciendo, cuando dice vuélvanse, nos está diciendo: reconsideren el pecado que están cometiendo y vuelvan a mí. Voltéense de su pecado y vuelvan a mí. Cambien el rumbo de su pecado, que yo soy generoso para perdonarlos. Amén. ¿Sabe? Usted y yo todos los días decidimos si le damos la espalda a Dios o nos volvemos a Él. Todos los días usted decide si va a orar o no va a orar. Todos los días usted decide si hace esta tranza donde nadie le va a ver o no la hace. Todos los días usted decide, o cada viernes o cada domingo, me vengo a encontrar en esta iglesia con Dios. Todos los días estamos decidiendo. Por eso la palabra todo el tiempo nos está diciendo aquí en Joel: vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí, recapaciten y vuélvanse a mí. El mismo Señor, el creador del universo, el que le formó a usted, el que le está dando una victoria a usted, le tiene que decir: vuélvanse a mí. ¿Sí está aquí? ¿Qué va a decidir usted el día de mañana? ¿Qué va a decidir usted el día de hoy? Rasgarse las vestiduras era símbolo para expresar dolor que alguien sentía ante una situación. Era para manifestar un duelo o una indignación. Escuche esto, pero me encanta cómo Dios se los retraduce en este versículo y dice: ya no se rasguen lo externo que todos puedan ver, sino lo interno que solo yo puedo ver. Esto les estaba tratando de decir al Señor: ya no quiero ver cosas externas, cómo se rasgan las ropas. Ahora quiero ver cómo el corazón se lo rasgan por mí, en lo íntimo, donde nadie te ve. ¿Está aquí? Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, lo más profundo de nuestros pensamientos, nuestra intimidad, donde nadie nos ve. Eso es lo que conoce Dios, y ahí es donde quiere que también le honremos. El punto, mi hermano, es que no nos acomodemos en el pecado, no nos estacionemos en el pecado, que no sea nuestra ruta o dirección a seguir. Que en nuestros corazones no haya deslealtad, infidelidad para con Dios. Que ahora le busquemos y nos encontremos con Él en lo íntimo. Esta mujer, la mujer adúltera, tuvo que hacer varias cosas en lo secreto, en lo íntimo, para que nadie le viera, porque iba a cometer un pecado. Usted y yo, en este tiempo, tenemos que buscar lo íntimo en nuestra recámara, cerrar la puerta, pero para encontrarnos con nuestro Creador, para encontrarnos con Dios. Fue avergonzada esta mujer, fue expuesta esta mujer, su desnudez fue literal. Y yo le quiero decir esta noche: hay dos tipos de cristianos. Diga conmigo: dos tipos de cristianos. Aquellos que solo quieren caminar con Jesús, pero sin dejar su pasada manera de vivir. Y el segundo, ¿cuál es, Iván? Aquellos que día a día se niegan a sí mismos para que Él crezca. Oh, Jesús le dice a esta mujer: vete y no cometas ya este pecado en particular. No te sometas a este pecado. Sé que vas a pecar en otras cosas, mujer, pero no te hagas esclavo de este pecado en particular. ¿Sabe? Usted y yo batallamos, o podemos seguir batallando con pecados favoritos. Aquellos donde usted dice: este es
con el que lucho. Es que me reencanta el chisme, Iván. Oh, me encanta señalar. Híjole, no puedo dejar de criticar todo lo que veo. Y así pudiéramos seguir. Yo no sé de cuál quiero ser usted, mi hermano, pero yo quiero ser aquel que se niega todos los días. Amén, usted no. No es fácil, pero cuando viene la tentación tenemos que negarnos para que Él crezca. Muy pocos amenes. Lucas 7:47 dice la palabra en la NBI: por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Sabe? Aún los teólogos no se ponen de acuerdo si la mujer adúltera fue María Magdalena, la misma, escuche esto, que tuvo que ver con algunos episodios con los evangelios, aquella que le liberaron de 7 demonios, o aquella que estuvo presente cuando la tumba fue vacía. Aún no se ponen de acuerdo, aún no saben si la mujer adúltera se refería a ella también. Lo que yo sí creo es que esta mujer adúltera sí pudo haber caminado en el ministerio junto a Jesús, porque mucho se le perdonó, mucho se le perdonó, mucho se le perdonó. La dádiva de Jesús le alcanzó antes de morir apedreada. Jesús mucho le perdona, y esta mujer mucho tuvo que haber amado y servido el ministerio de Jesús. ¿Alguien está escuchando esto? ¿Sabe, mi hermano? A usted y a mí mucho se nos ha perdonado. Por eso estamos aquí, por eso le servimos, por eso le amamos mucho, porque mucho se nos ha perdonado. Cuando le pregunten por qué vas tanto a la iglesia, usted debe decir: porque mucho le amo y mucho me ha perdonado. Cuando le pregunten por qué vas mucho a estudios bíblicos, porque mucho me ha perdonado. ¿Por qué siempre hablas de Jesús donde sea? Porque mucho me ha perdonado. ¿Por qué siempre los domingos no te encontramos en tu casa y te encontramos en la iglesia? Porque mucho me ha perdonado. Usted tiene que emocionarse, usted tiene que decirle a la gente: mucho me ha perdonado el Señor Jesús. Por eso le amo, por eso le amo, por eso le amo, porque mucho me ha perdonado. ¿Está aquí conmigo? Oh, pero dice la palabra: pero a quien poco se le perdona, poco ama. Yo creo que a la mayoría, me incluyo yo en primer lugar, mucho se nos ha perdonado. Sé que hay aquí unos santos, pero yo en primer lugar, mucho se me ha perdonado. ¿Qué va a decir cuando le digan: ¿qué vas a hacer en ese congreso de viernes, sábado y domingo? Alabar a aquel que me perdonó mucho. ¿Qué vas a hacer en el próximo congreso? Otra vez vas a ir viernes, sábado y domingo. ¿Por qué tanto a la iglesia? ¿Alguien le ha dicho eso? Oye, ¿por qué tanto de iglesia? ¿Qué hacen ahí? Usted debe decir: acompáñeme, porque Dios tiene mucho que perdonarnos, y nuestro destino era la muerte. Nuestro destino era la muerte, hermano, escúcheme bien. Nuestro destino era la muerte, pero la dádiva de Jesús nos dio vida eterna, el favor de Dios. Puede ponerse en pie. Yo le decía que hay dos tipos de cristianos, y esta noche me encantaría que usted se llevara esta pregunta en su vida: ¿de cuál quiere ser usted? Conozco personas, y alguna vez tal vez yo fui así. ¿Sabe? En mi adolescencia, no tiene mucho, yo estaba en la alabanza, iba en otra iglesia, y terminaba la alabanza y me iba a tocar con un grupo de rock que tenía, como dicen por aquí, del mundial, y me iba a tocar a una famosa plaza de Cuernavaca. Primero alababa a Dios, glorificaba a Dios: Dios es bueno, Dios es hermoso. Apagaba mi instrumento y ya me estaban esperando mis cuates y vámonos. Y llevaba una doble vida.
alababa al Señor y en la noche adoraba a otro señor. Y por mucho tiempo viví esta doble vida, donde servía en la iglesia, pero también no quería dejar de servir en otros lados. No quería dejar de estar en otros lados, en ambientes donde había drogas, alcohol, mujeres. Y así fue por mucho tiempo y nunca tuve un crecimiento porque no me decidía vivir, no me decidía dejar el pecado. Por eso cuando yo leo este pasaje y Jesús le dice a esta mujer, deja en particular este pecado. Yo sabía que tenía que dejar en particular ciertos pecados en mi vida para que el Señor empezara a crecer. Yo sabía que tenía que dejar ciertas maneras de vivir. Y así como esta mujer hacía cosas en lo íntimo donde nadie le veía, yo sé que alguna vez hemos hecho cosas donde nadie nos ve más que Dios y ahí no le honramos. Fue el momento donde Dios me confronta para dejar de vivir esta doble vida, de tener un pie en un bar y en un pie en un atrio de una iglesia. Y si hoy Dios tuviera que confrontarle y decirle, deje de pecar en ese pecado en particular, ¿cuál es el que dejaría usted? ¿Cuál es aquel pecado que le ha estado estorbando? ¿Cuál es aquel pecado que le ha estado impidiendo que usted crezca? ¿Cuál es aquel pecado que Satanás lo acusa día y noche y lo avergüenza y lo desnuda frente a él? ¿Cuál es ese pecado? Porque esta noche Jesús vino a liberarle, mi hermano. Esta noche Jesús vino a romper esas cadenas en su vida. Esta noche Jesús vino a decirle, yo quiero estar presente cuando tú estás solo con una computadora. ¿Ah? Yo quiero estar ahí en tu celular. Creo que nadie dice amén, pastor. Hermano, Dios también debe estar aquí. Amén. Jóvenes, Dios debe estar en su celular, en todo, en su corazón, en su mente. Matrimonios, Dios debe estar en el centro de su matrimonio. Hay palabras que no nos hemos quitado, que desnudan todavía que somos unos inmaduros. Hay palabras como divorcio que son las favoritas en las discusiones de matrimonio y solamente vienen a exponer nuestra desnudez, que todavía estamos muy inmaduros. Son palabras que jamás usted debe de decir, matrimonios. Amén. Hay formas, maneras, pecados ocultos que nos avergüenzan y solamente nos exponen y solamente nos señalan que aún nos falta mucha madurez. ¿Alguien puede decir amén a esto? Por eso dice Jesús, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Levanta tus manos. Padre, hay un pecado en particular con el cual batallamos. Y si todavía está presente y todavía no he tenido la victoria en ese pecado, puede ser alcoholismo, puede ser pornografía, puede ser blasfemias, puede ser peleas, groserías, robar, tranzas, y no terminaría nunca, Señor. Hay un pecado en particular que tú hoy nos estás diciendo, déjalo. Y yo hoy quiero declarar para tu vida con el poder del Espíritu Santo. Dile, ayúdame, Espíritu Santo, con este pecado que me avergüenza, que me desnuda, que me descobija de tu presencia. Ayúdame con este pecado con el cual me siento como cuando llevaron a esta mujer y todos la señalaban. Ayúdame con este pecado en particular con el cual me siento descobijado de ti. Espíritu Santo, hoy en el nombre de Jesús creemos que tú vas a traer fortaleza y día a día, Padre, llevaremos esa cruz. Día y día llevaremos, Padre, esa cruz, declarando que día a día, Padre, tú estás fortaleciendo nuestra vida, nuestra alma, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Sabes? Da un aplauso a nuestro Señor porque Él ya no nos condena. Dale la gloria que Él ya nos liberó.
Dale la gloria porque ahora somos libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que realmente cayeron cadenas esta noche? Yo creo que hoy se cayeron cadenas. Hoy somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Nadie te condena, mi hermano. Nadie te condena. Ahora Jesús ha traído libertad a tu vida. Dale un aplauso más fuerte a nuestro Señor Jesús. Amén.